Bien, en este video vamos a tratar el tema de equilibrio de partículas, que es el tema 3 en mecánica 1, donde se van a tratar problemas tanto en el plano como en 3D, como en el espacio. ¿Qué es un sistema de fuerzas en equilibrio? Es aquel que cuando actúa sobre una partícula que está inicialmente de reposo, no perturba ese estado de reposo. Si un sistema está en equilibrio, también lo está cada una de sus partes. Por eso es que cuando se está trabajando con un sistema que está en equilibrio, se puede analizar cada una de las partes de ese sistema y aplicar las ecuaciones de equilibrio para cada una de esas partes. Equilibrio de partículas: si hay un sistema actuando sobre una partícula y ese sistema está en equilibrio, la resultante de ese sistema de fuerzas, que es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, es igual al vector nulo. En el caso plano, las componentes rectangulares de una partícula, perdón, de una fuerza, es decir, se tiene una fuerza F, las componentes o una de las tantas componentes rectangulares de esas fuerzas puede ser F1 y F2, o sea que la suma vectorial de F1 más F2 es igual a la fuerza, pero si se tiene la misma fuerza y ahora se trabaja con otro sistema de coordenadas, se va a obtener otras componentes, pero la suma vectorial de F3 más F4 también es igual a F. O sea que aquí no cambió la fuerza, lo que cambiaron fueron sus componentes rectangulares. Lo importante es que cada una de esas componentes sean rectangulares entre sí, perpendiculares entre sí. Si se trabaja con un sistema de coordenadas cartesianas, se tiene que cumplir simultáneamente estas dos ecuaciones, que la suma de fuerza respecto a x igual a 0 y la suma de fuerza respecto a y es igual a 0. Cuando se tiene una partícula en equilibrio bajo la acción de dos fuerzas, y esta es la primera fuerza, para garantizar el equilibrio de esa partícula, la segunda fuerza tiene que ser colineal con la primera, de igual magnitud y sentidos contrarios. Cuando se trabaja el equilibrio de una partícula bajo la acción de tres fuerzas, además de cumplirse que la sumatoria de fuerzas en dos direcciones perpendiculares entre sí tienen que ser iguales a 0 cada una de ellas, se puede trabajar con el triángulo de fuerzas. Aquí hay que tener mucho cuidado al definir estos ángulos internos y el sentido de cada una de esas fuerzas para formar el triángulo. ¿Por qué se forma un triángulo? Porque la resultante es igual al vector nulo. Se puede trabajar con la ley del seno o con la ley del coseno. En el caso espacial, se trabaja con un sistema de coordenadas cartesianas, en lugar de dos ecuaciones van a haber tres, que se tienen que cumplir simultáneamente, igualadas a 0 cada una de ellas. O sea que la fuerza en general tiene tres componentes. Y la magnitud de la fuerza se calcula con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de esa fuerza. Debemos recordar que la fuerza es un vector. Las componentes rectangulares de una fuerza en 3D, este dibujo tomado del libro Piran-Johnston, cada una de las fuerzas, perdón, la fuerza forma un ángulo con cada uno de los ejes del sistema de coordenadas. Y aquí se forma un triángulo. O sea que cada componente de la fuerza, la componente X de la fuerza es igual a F por el coseno de tita X y así simultáneamente con los otros dos. O sea que la fuerza se define como F coseno de tita en I, F coseno de tita Y en J y F coseno de tita Z en K. Lambda es un vector unitario en la dirección y sentido de la fuerza, y lambda es un vector unitario. Y a estos cosenos se le llaman cosenos directores. ¿Cómo se puede definir la fuerza? La fuerza vector es igual a una magnitud multiplicada por ese vector unitario. Si se observa, la fuerza se proyecta sobre el eje Y y también se puede proyectar sobre el plano XZ para obtener la componente horizontal, perdón, la componente
sí, horizontal de la fuerza, no es la componente X, es la componente en el plano horizontal. Y se define con esa proyección otro ángulo que es el ángulo phi. Este ángulo phi no es de los cosenos directores. O sea, que esta fuerza FH, que es una fuerza horizontal, va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el seno de este ángulo θy, que es el que forma la fuerza con el eje Y. Luego de haber obtenido la fuerza F horizontal, se puede calcular Fx y Fy con estas expresiones. O sea, es como otro camino para calcular esas componentes. Si se quiere definir la fuerza en términos de dos puntos sobre su línea de acción, se puede utilizar esta expresión para ubicar el vector unitario. En general, para un sistema de fuerzas, si la resultante es igual al vector nulo, se tiene que hacer sumatoria de fuerzas en cada una de las direcciones del sistema de coordenadas con el que se esté trabajando. Ejemplo 1, se muestra una polea B que está apoyada sobre este cable A, B, C que está aquí en rojo. Hay un segundo cable que va desde B hacia la polea C, y en el otro extremo de ese segundo cable se aplica una fuerza para mantener el equilibrio del sistema. Aquí están los ángulos que forman las direcciones de esas cuerdas con respecto a la vertical en este caso. Ambas poleas son de dimensiones y peso despreciable, y lo que se pide aquí es determinar la magnitud de esta fuerza y la tensión en los cables. Bien, es importante lo siguiente: cuando un sistema está en equilibrio, la tensión a todo lo largo de la cuerda, el valor absoluto de la tensión es la misma. O sea, que el valor absoluto de la tensión BA es igual al valor absoluto de la tensión BC del cable rojo. Pero la magnitud de la tensión BC del cable negro es diferente a la magnitud de la tensión BC del cable rojo. Pero si la magnitud de la tensión a lo largo de todo el cable negro es la misma, quiere decir que la magnitud de la tensión de la tensión del cable negro es igual a la magnitud de la fuerza P. Para resolver todo problema de equilibrio es imprescindible utilizar con el diagrama de cuerpo libre o los diagramas de cuerpo libre que se requieran. En este caso solo hace falta hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea B, respetando los ángulos, colocando el peso de la polea, o si es una fuerza que está aplicada, toda la definición que sale en los datos del enunciado. Aquí está lo que les explicaba antes, de la igualdad de las tensiones del valor de las tensiones para cada caso. Se hace sumatoria de fuerzas en X y en y se obtiene entonces el valor de las tensiones T1 y de la tensión T2, que es igual a la fuerza P. Se va a comprobar, ya el problema está listo, pero vamos a comprobarlo haciéndolo por triángulo de fuerzas. Como les dije hace un rato, lo difícil del triángulo de fuerzas son estos ángulos internos. Entonces hay que ser muy cuidadoso al calcular esos ángulos, al definir cuáles son esos ángulos. Se trabaja con la ley del seno y se calcula la tensión, ambas tensiones, y da exactamente el mismo resultado que en el problema anterior, que en el método anterior. Si se tiene un sistema de arreglos de polea como el mostrado acá en el libro Viren-Johnston, todas estas poleas se van a suponer como de dimensiones despreciable y peso despreciable, por lo tanto todas las tensiones generadas por los cables se pueden considerar como verticales y el resultado no se va a alterar porque realmente el ángulo que cada una de ellas forma es muy pequeño. Es importante que la caja que está sosteniendo ese arreglo de poleas, aquí lo que nos están dando es que son 600 kilogramos. 600 kilogramos es de masa, o sea que hay que modificar esa masa y convertirla en peso multiplicando por la aceleración de gravedad. Lo que se pide aquí es la tensión en la cuerda para cada uno de los casos, para cada uno de esos arreglos.
Como la cuerda es ideal, en estos casos, en nuestros ejercicios, todas las cuerdas van a ser ideales, no sabemos trabajar con cuerdas no ideales, o sea que aunque no nos lo digan, tenemos que suponer eso, que son ideales. Entonces hay que hacer un diagrama de cuerpo libre de la polea inferior para cada uno de los casos. Está el diagrama de cuerpo libre, el caso A y el caso B, exactamente lo mismo. Se calcula la tensión en ese caso. En el caso C y D, el arreglo también es el mismo, se obtiene la tensión. Y en el último caso, este es el diagrama de cuerpo libre, se obtiene la tensión. Se puede observar que mientras más, aunque sea la misma cuerda, mientras más veces se pase la cuerda o el arreglo de la polea sea diferente, la tensión es mínima. O sea que si nosotros tuviésemos que sostener ese peso, el arreglo de las poleas nos ayudaría a que la fuerza que tengamos que aplicar sea menor. En este segundo ejemplo, piden es, aquí hay una masa que está sostenida por este pequeño cable vertical y mediante estas dos cuerdas diferentes. Lo que piden aquí es cuál es el valor de este ángulo alfa para el cual la tensión en el cable BC es la misma. Recuerden que la tensión BC y la tensión CB son iguales en magnitud y dirección. Lo que tiene son los sentidos contrarios, pero cuando se pide la tensión en una cuerda, lo que se está pidiendo es la magnitud de la tensión o el valor de esa tensión en el instante mostrado. Para que una tensión sea lo mínima posible en una cuerda, esta cuerda tiene que ser lo más corta posible. Para que esta cuerda sea lo más corta posible, este ángulo entre ambas cuerdas tiene que ser de 90 grados. Está el diagrama de cuerpo libre, donde todavía alfa es incógnita. Se transforma la masa a peso multiplicando por la aceleración de gravedad. Y ese problema se va a hacer solamente por triángulo de fuerza, se puede verificar haciendo sumatoria de fuerza, yo los invito a que lo hagan. Se utiliza las leyes de seno y se calcula la tensión CB, que era la que nos estaban pidiendo. Hay un problema en el espacio, en 3D, donde hay una partícula que está conectada o está sostenida mediante 3 cables. A está en el plano XY, B y C están en el plano YZ, E está en el plano XZ. Sobre A actúan dos fuerzas, la fuerza Q y la fuerza P. La fuerza P es paralela al eje X y no se conoce acá la dirección de la fuerza H, pero realmente no nos interesa. Lo importante es que sabemos que la magnitud de la tensión a lo largo de todo el cable AC es exactamente igual a la magnitud de esa fuerza H. Entonces lo que piden es la definición vectorial de las dos fuerzas, la magnitud de la tensión de cada cuerda y la de la fuerza H, y los ángulos que la fuerza Q forma con los ejes coordenados. Fíjense que no hace falta resolver todo el ejercicio para responder esta pregunta C, porque basta con definir el vector unitario AE y ya se puede responder esta parte C. Está el diagrama de cuerpo libre de la partícula A. Una condición de este problema es que la tensión AD es igual a 0. En general, los problemas de equilibrio, los problemas en general de mecánica 1, están sobredatados. O sea, hay datos que no nos van a servir para este ejercicio, pero sí para otro, o podemos cambiarlo simplemente modificando esta condición de este ejercicio, que esa tensión es igual a 0, ya tenemos un problema diferente. Entonces, hay que definir los vectores, se definen todos los vectores, se hace sumatoria de fuerzas y se van a generar entonces 3 ecuaciones, cada una de ellas igualadas de 0. O sea, se generó un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Se resuelve ese sistema de ecuaciones y aquí están las respuestas solicitadas. Y los cosenos directores los calculamos acá y se obtienen entonces los ángulos que la fuerza Q forma con los ejes del sistema de coordenadas.
Fíjense que el ángulo que forma la fuerza Q con el eje Y es mayor a 90 grados. Y esa fuerza está apuntando hacia abajo. El sentido de esa fuerza es hacia abajo, por eso ese ángulo es mayor a 90. No sabemos cuál es el ángulo que nos tiene que dar, pero podemos predecir que ese ángulo nos tenía que dar mayor a 90 grados. Hay otro ejercicio en 3D donde hay una placa circular sostenida por 3 cables, como se muestra en la figura. Aquí está una definición vectorial perfecta de todo lo que necesitamos. Y lo que piden es determinar la tensión en cada cable y los ángulos que cada tensión forma con los ejes del sistema de coordenadas. Está el diagrama de cuerpo libre de la partícula D. Aquí hay una definición vectorial de todo lo que según los datos que nos están dando en el ejercicio. Se puede calcular el radio de esa placa. Θ y es igual a 150 para todas las tensiones, evidentemente porque esta distancia es idéntica y para todas esta distancia horizontal es el radio de la placa. Aquí hay una vista desde arriba de lo que está ocurriendo. Esto es una vista desde arriba. Este es el eje Z, este es el eje X. Hay que tener aquí mucho cuidado con los ángulos. La dificultad de este ejercicio es esa. Aquí se calcula entonces las componentes lambda X, lambda Z y también de C. Con los cosenos directores se obtienen entonces los ángulos para cada una de las tensiones. Aquí están los cosenos directores para cada una de ellas y se calculan estos ángulos. Hay que analizar por qué estos ángulos dieron, estos dos son mayores a 90 grados. Ustedes analícenlo. Se hace la sumatoria de fuerzas, igual que en el caso anterior, donde hay 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esta es la solución del sistema de ecuaciones. Con esto termina este video de equilibrio de partículas.